Hola, hola, crocheteros y crocheteras. Sean todos bienvenidos a su canal Mari Tejidos. Yo soy Mari y es para mí un placer compartir con ustedes un nuevo tutorial. Para esta masterclass he preparado para ustedes un modelo que está en tendencia y los estaré guiando paso a paso, detalle a detalle, para que el resultado final se vea como todo un profesional. Es esta hermosa bolsa tejida con punto bajo y punto en cadeneta. Mira los detalles. Estaremos realizando esta malla que toma la forma de lazo. Mira qué bonita. Trabajaremos también la manigueta. Mira que es una manigueta resistente, tubular, con muy buena estructura. Te invito a que me acompañes hasta el final de la clase, que disfrutes el proceso y lo pongas en práctica. Si es así, no olvides dejarme manito arriba y realizar un comentario como muestra de agradecimiento. No olvides compartir este contenido en todas tus redes sociales para que nuestra comunidad continúe creciendo y podamos llegar a personas con necesidades terapéuticas y emocionales. Recuerda que con el tejido el mundo es mejor. Vamos ahora a la lista de materiales seguido del paso a paso. Trabajaremos con los siguientes materiales: tijeras, aguja de tejer de 3.5 milímetros, esta será nuestra aguja principal. Aguja de tejer de 3 milímetros, la usaremos para esconder hebras. Un yesquero o encendedor, cinta métrica, 4 marcadores de punto, 2 argollas mosquetón de 2 centímetros de diámetro, una placa personalizada con el nombre del canal, esta es opcional, nylon y aguja, este es calibre 0.22, un broche imantado, miren que este es de paticas. Voy a trabajar con cordón artesanal de mi trapillo. Este es un cordón de poliéster de 4 milímetros la hebra. Es un cordón suavecito al momento de tejer, liviano y bastante resistente. En la descripción del video les voy a dejar el enlace a su página de compras. También les voy a dejar la cantidad exacta de material que nos estaremos gastando en este proyecto. Comenzamos realizando un nudo deslizado. Tomamos la aguja con la puntica hacia abajo, giramos, nos queda orejita en el ganchillo, tomamos hebra y deslizamos. Ajustamos la hebra corta y aquí ya se nos ha formado el nudo deslizado. Tomamos hebra nuevamente y pasamos dentro de esta, formando aquí la primera cadeneta. Tenemos orejita en el ganchillo, tomamos hebra y deslizamos. Orejita en el ganchillo, tomamos hebra y deslizamos. Vamos a trabajar las cadenetas de esta forma hasta llegar a la número 28. Completé las 28 cadenetas, verifiquen por favor. Y de largo, la cadeneta quedó midiendo 17 centímetros. Vamos a realizar una cadeneta adicional. Esta será nuestro punto de altura para un total de 29 cadenetas. Aquí vamos a iniciar trabajando lo que va a ser la base del bolso. Esta la vamos a realizar con puntos bajos. Y si ustedes quieren hacer la base un poquito más larga, continúan trabajando las cadenetas de 2 en 2 hasta llegar al largo deseado. Recuerden que el punto de altura es una cadeneta adicional. Quiere decir que van a trabajar sobre la base de número par. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Giramos la cadeneta y vamos a trabajar en la parte de atrás donde están las lomitas. Miren que así es la cadeneta al derecho y al girarla podemos notar las lomitas que están en la parte de atrás. Vamos a trabajar la primera vuelta de este lado, comenzando siempre en la segunda lomita porque la primera viene siendo nuestro punto de altura. Pasamos la aguja acá, miren. Pasamos la aguja debajo de la segunda lomita, tomamos hebra, damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo. Esto les va a permitir realizar los puntos todos del mismo tamaño. Entonces aquí tenemos dos orejitas, tomamos hebra y pasamos por las dos. Aquí hemos realizado nuestro primer punto, pasamos la aguja debajo de la segunda lomita, tomamos hebra, damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo
tomamos hebra y pasamos por las dos. Pasamos debajo de la siguiente lomita, tomamos hebra, damos altura, tomamos hebra y cerramos el punto. Pasamos debajo de la siguiente, realizamos aquí punto bajo, debajo de la siguiente, así nos van a ir quedando los puntos. Vamos a continuar trabajando un punto debajo de cada lomita hasta llegar acá al último. Llegamos a la última lomita, pasamos debajo y realizamos punto bajo. Finalizamos aquí la primera vuelta con un total de 28 puntos. Verifiquen por favor. Realizamos ahora una cadeneta al aire, giramos la pieza y trabajamos ahora la vuelta número 2 pasando la aguja debajo de la segunda cadeneta. Van a contar 1, que es el punto de altura, y pasan la aguja debajo de la segunda. Miren que es esta. Pasamos la aguja, tomamos hebra y realizamos aquí punto bajo. Pasamos la aguja debajo de la siguiente cadeneta, debajo de la siguiente, llegamos a la última cadeneta, pasamos debajo y realizamos punto bajo. Hacemos cadeneta al aire y completamos aquí la segunda vuelta con un total de 28 puntos. Giramos la pieza, iniciamos la vuelta número 3. Pasamos la aguja debajo de la segunda cadeneta y realizamos aquí punto bajo. Punto bajo debajo de la siguiente. Y continuamos trabajando un punto debajo de cada cadeneta hasta llegar a la última. Llegué a la última cadeneta, pasamos debajo y realizamos aquí punto bajo. Hacemos cadeneta de altura y finalizamos la vuelta número 3 con un total de 28 puntos. Miren que el proceso es muy sencillo, trabajar punto bajo debajo de cada cadeneta. Aquí giramos la pieza y comenzamos a trabajar la vuelta número 4. Vamos a continuar trabajando cada vuelta de esta forma hasta llegar a la vuelta número 8. Complete las 8 vueltas. ¿Cómo las vas a identificar? Mira, la primera es donde están las lomitas, la segunda es donde se ve el punto, la tercera la lomita. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De largo hasta el momento tenemos 20 centímetros. Vamos a realizar una vuelta con punto bajo alrededor de la base para darle un mejor acabado. Esta la vamos a hacer con punto bajo y nos ubicamos aquí en el último punto. Miren que este es el punto 28 de la última vuelta. En ese espacio vamos a realizar un punto para iniciar los puntos de este lado. Aquí realizamos el primer punto. De este lado, miren que tenemos dos hebras. Acá una lomita, pasamos debajo de la lomita. De este lado dos hebras. Acá debajo de la lomita. Aquí dos hebras. Pasamos la aguja y realizamos aquí punto bajo.
debajo de las 2 hebras, debajo de la lomita, debajo de las 2 hebras, debajo de la lomita. Y el punto número 8 lo vamos a hacer en el primer punto de este lado. Entonces nos ubicamos aquí donde está la primera cadeneta, pasamos debajo y realizamos aquí un punto. Verifiquen, miren que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora vamos a trabajar punto bajo debajo de cada cadeneta hasta completar los 28 puntos. El primer punto lo vamos a hacer en el mismo punto donde trabajamos el punto número 8, en esa misma cadeneta, igual como trabajamos de este lado. Aquí realizamos 2 puntos en un mismo punto. Pasamos la aguja debajo de la cadeneta y realizamos aquí punto bajo. Debajo de la siguiente. Llegué al último punto, pasamos debajo y con este completamos los 28 puntos de este lado. Vamos a trabajar ahora los 8 puntos y realizamos el primero en el mismo espacio donde realizamos el último punto. Aquí. Aprovechamos y escondemos la hebra sobrante. Pasamos debajo de las 2 hebras. Realizamos punto bajo. Acá debajo de la lomita. Y aquí debajo de la última lomita, miren que es esta, vamos a realizar el punto número 7. El punto número 8 lo vamos a completar al momento de hacer el cierre de la vuelta. Entonces, ¿qué hacemos? Damos altura a esta orejita. Primero verifiquen que tengan los 7 puntos. Cuentan el primer punto de este lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Van a pasar la aguja ahora debajo de la primera cadeneta de este lado. Miren que es esta, de atrás hacia adelante. Colocan la orejita reservada en la aguja y llevan hacia atrás. Ajustan de este lado y aquí hemos completado el punto número 8. Con esto finalizamos ya el contorno de la base, realizando aquí un total de 72 puntos. Trabajamos 28 puntos, 8 puntos, 28 puntos y 8 puntos. Al momento de finalizar la base, van a acomodar los puntos de esta forma para que ya se les vaya organizando. Así les debe ir quedando. Les voy a dar ahora las medidas. Del largo quedó con 21 centímetros, de ancho 7 centímetros. Si quieres trabajar la base un poquito más ancha, continúas realizando las vueltas con punto bajo hasta llegar al ancho deseado y después realizas el borde con punto bajo. Vamos a subir ahora el cuerpo del bolso. Tomamos la pieza. Mira que tiene la parte derecha hacia adelante. Giramos y debe quedar ubicada de esta forma. Esta es la parte de atrás. Mira que acá se ven las lomitas y finaliza el borde también con las lomitas. Esta te debe quedar hacia arriba y tomas la pieza de este lado. Entonces te vas a ubicar aquí donde realizamos el cierre y para abrir la siguiente vuelta vas a pasar la aguja de atrás hacia adelante en medio de esas 2 hebras.
y vas a girar la aguja de esta forma, así. Repito nuevamente, vas a pasar la aguja, mira que la orejita que hemos pasado debajo del punto tiene dos hebras, abres un poquito y pasas en el centro de las dos de atrás hacia adelante. Giras y así te debe quedar. Colocas la orejita reservada en la aguja y aquí vas a ajustar ese punto. Ajustas muy bien hasta que esta hebra que queda en la parte de abajo se vea del mismo tamaño de las demás cadenetas. Tienes dos orejitas en la aguja, tomas hebra, pasas por las dos y realizas aquí punto bajo. Para realizar el siguiente punto lo vamos a pasar en medio de la cadeneta y vamos a tomar también la lomita que queda en la parte de atrás del punto. Pasamos la aguja en el centro de la cadeneta y en la lomita que está en la parte de atrás. Aquí deben tener dos hebras. Toman hebra nueva, llevan hacia adelante, dan altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo, toman hebra y cierran el punto. Pasan el centro a la siguiente cadeneta y ubican la lomita en la parte de atrás. Pasan debajo y realizan punto bajo. Acá en la siguiente así les debe ir quedando los puntos. Miren que aquí separamos la base del cuerpo del bolso dejando esta hebra. En esta vuelta no vamos a trabajar aumentos, vamos a trabajar un punto en el centro de cada cadeneta por toda la orilla de la base hasta llegar a este último punto. Llegamos aquí a la última cadeneta, pasamos en el centro y en la lomita que está en la parte de atrás. Realizamos aquí punto bajo. Hacemos el cierre dando la altura a esta orejita y pasando la aguja acá en la primera cadeneta completa. Miren que acá está el primer punto, pero este no tiene sombrerito. El sombrerito se va a formar al momento de hacer el cierre de la vuelta. Entonces pasamos a la cadeneta siguiente o al punto siguiente, que es donde está la cadeneta. Pasamos debajo, de atrás hacia adelante. Colocamos la orejita reservada en la aguja y llevamos hacia atrás. Aquí ajustamos, abrimos. Aquí podemos ver ya que a este primer punto ya se le formó el sombrerito. Quiere decir que ahora es un punto completo. Entonces con este finalizamos la primera vuelta de subida. Miren que aquí ya podemos ver que la pieza va tomando su forma. Siempre que finalice no se les olvide ir acomodando cada vuelta. Aquí finalizamos con 72 puntos, la misma cantidad de puntos con la que finalizamos la base. No vamos a realizar ningún tipo de aumento. Vamos a abrir ahora la segunda vuelta. Nos ubicamos aquí donde hemos llevado la hebra hacia atrás. Pasamos debajo de esas dos hebras. Mira que esta vez es de adelante hacia atrás. Colocamos la orejita reservada en la aguja. Ajustamos la hebra hasta que esta hebra nos quede el tamaño de las demás cadenetas. Esto nos va a permitir tener un cierre perfecto y que no nos queden cicatrices. Tomamos hebra y pasamos por todas. Damos altura y aquí realizamos punto bajo. Pasamos debajo de la siguiente cadeneta
y realizamos punto bajo. Debajo de la siguiente. Vamos a continuar trabajando los puntos hasta completar los 72. Realizamos aquí el último punto, pasamos debajo de la cadeneta y realizamos punto bajo. Hacemos el cierre de la vuelta, damos altura a esta orejita y pasamos debajo de la primera cadeneta, aquí, de atrás hacia adelante. De esta forma vamos a hacer el cierre en todas las vueltas. Ajustamos aquí muy bien y finalizamos la vuelta número 2. Acomodamos muy bien los puntos y mira cómo se ven. Vamos a abrir ahora la vuelta número 3. Pasamos debajo de la hebra que hemos llevado hacia atrás, colocamos la orejita reservada en la aguja y aquí ajustamos. Tomamos hebra, pasamos por todas, siempre va a estar un poquito ajustado, es normal. Y aquí realizamos el primer punto. Acomodan muy bien ese punto, pasan debajo de la siguiente cadeneta y realizan punto bajo, dando la altura a nivel de la orejita que tienen en el ganchillo. Pasan debajo de la siguiente cadeneta completé acá los puntos de la tercera vuelta, realizamos acá el último punto, hacemos el cierre y abrimos ahora la vuelta número 4. Realizamos el siguiente punto, vamos a continuar trabajando las vueltas con punto bajo de esta forma hasta llegar a la altura deseada. Yo voy a continuar realizando los puntos y ya les muestro hasta qué altura vamos a llegar. Ya le di la altura a la pieza, miren cómo se ve por dentro los puntos, miren cómo quedaron bien organizados y todos del mismo tamaño. La base, miren cómo se ve firme y quedó bien bonita. Y de este lado les muestro el cierre de las vueltas. Miren que la pieza no queda con cicatrices. Aquí realicé un total de 19 vueltas. ¿Cómo las vas a identificar? Nos ubicamos en la primera vuelta de subida. Mira que es donde divide la base del cuerpo del bolso, aquí abajito. Contamos encima de la línea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. De alto tiene 14 centímetros y de ancho 25 centímetros. Si quieren realizar la pieza un poquito más alta, continúan trabajando las vueltas con punto bajo hasta llegar al alto deseado. Nos ubicamos en el último punto y acá vamos a cortar la hebra para hacer el cierre. Siempre que estén trabajando con cordón y corten una hebra, sellen enseguida para que no se les abra. Sacamos la hebra y vamos a hacer el cierre simulando una cadeneta. Pasamos la aguja debajo de la primera cadeneta completa, de atrás hacia adelante. Tomamos la hebra, llevamos hacia atrás y ahora vamos a pasar la aguja en el centro de la última cadeneta, también de la lomita que está en la parte de atrás. Tomamos la hebra y acá sacamos.
Miren que aquí hemos formado una cadeneta. Vamos a ajustar hasta que quede el tamaño de las demás. Y ahora vamos a esconder la hebra debajo de los puntos. Y de esta forma vas a esconder las demás hebras en este proyecto. Vamos a subir ahora los laterales. Tomamos la pieza, acomodamos de esta forma. Aquí que nos quede un puntico frente al otro. Verifiquen que no quede torcida. Y acá en el punto que queda en la esquina, mírenlo aquí, van a colocar un marcador. Después de ese punto van a contar 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dejan 19 puntos en el centro después del marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Cuentan 8 puntos después del marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y de este lado repiten el mismo proceso. Cuentan 8 puntos después del marcador, dejan 19 y de este lado les debe quedar 8 puntos antes del marcador. Verifiquen ahora que tengan los puntos bien ubicados. De este marcador a este tenemos 17 puntos. En el centro 19, de este lado 17 puntos y acá 19 puntos, para un total de 72 puntos. Quiero que presten mucha atención a esta parte del proceso porque es el mismo que van a realizar del otro lado. Nos ubicamos acá donde está el marcador, pasamos la aguja debajo, tomamos hebra dejando un pedacito para esconder debajo de los puntos. Realizamos aquí el primer punto. Pasamos debajo de la siguiente cadeneta y realizamos punto bajo. Debajo de la siguiente. Miren que aquí hemos ido escondiendo la hebra. Cuando lleguemos al punto antes del marcador, ahí vamos a realizar una disminución. ¿Qué quiere decir? Vamos a reducir 2 puntos en 1. Retiramos el marcador, pasamos la aguja debajo de la cadeneta, tomamos hebra y damos altura. Pasamos debajo de la siguiente, tomamos hebra y damos altura. Tenemos aquí 3 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra nuevamente y pasamos por todas. Vamos a trabajar de este lado punto bajo hasta llegar al punto donde está el marcador. Realizamos el último punto, hacemos cadeneta al aire y finalizamos esta primera vuelta con un total de 15 puntos. Van a estar contando las cadenetas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entonces ahora giramos la pieza y a partir de esta segunda vuelta vamos a trabajar una disminución al inicio y una disminución al final. Pasamos la aguja debajo de la cadeneta completa, contamos 1 y 2, tomamos hebra y damos altura. No cerramos, pasamos debajo de la siguiente cadeneta, tomamos hebra, tenemos 3 orejitas en el ganchillo y aquí cerramos el punto. Miren que pasamos por todas. Realizamos acá punto bajo. Aquí vamos a trabajar punto bajo hasta llegar a las últimas 2 cadenetas. Llegué a las últimas 2 cadenetas, realizamos aquí la disminución, pasamos debajo de la primera y tomamos hebra,
debajo de la segunda, tomamos hebra, tenemos 3 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y pasamos por todas. Realizamos aquí cadeneta al aire y finalizamos acá la segunda vuelta con un total de 13 puntos. Giramos la pieza y comenzamos ahora la vuelta número 3. Aquí iniciamos con una disminución, pasamos la aguja debajo de la segunda cadeneta, debajo de la siguiente, tenemos 3 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Trabajamos acá 9 puntos sencillos, completé los 9 puntos después de la disminución. En estos últimos dos realizamos otra disminución. Pasamos debajo de la cadeneta, debajo de la siguiente. Aquí damos altura y tenemos 3 orejitas en el ganchillo. Tomamos hebra y pasamos por todas. Realizamos cadeneta al aire y finalizamos la tercera vuelta con un total de 11 puntos. Giramos ahora la pieza y comenzamos la vuelta número 4. Realizamos disminución al inicio, 7 puntos. Completé los 7 puntos, realizamos acá la última disminución, cerramos, realizamos cadeneta al aire y aquí finalizamos la vuelta número 4 con un total de 9 puntos. Realizamos una disminución al inicio, 7 puntos sencillos y una disminución al final. Y giramos la pieza y comenzamos ahora la vuelta número 5. Trabajamos disminución al inicio, en la siguiente cadeneta tenemos 3 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Aquí vamos a realizar 5 puntos. Realizamos acá la última disminución. Cerramos por 3. Cadeneta al aire. Y finalizamos aquí la vuelta número 5 con 7 puntos. Trabajamos disminución al inicio, 5 puntos sencillos y disminución al final. Giramos la pieza. Y acá vamos a trabajar la última vuelta. Esta va a ser la número 6. Realizamos disminución al inicio, debajo de la segunda cadeneta, tomamos hebra, debajo de la siguiente, tenemos 3 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y pasamos por todas. Vamos a trabajar acá 3 puntos sencillos, 1, 2 y 3. Realizamos acá la última disminución. Tenemos 3, tomamos hebra y cerramos. Cadeneta al aire y aquí giramos la pieza. Así nos ha quedado el lateral de este lado. Aquí vamos a trabajar punto deslizado para darle un mejor acabado y que tenga más resistencia esta última vuelta. Pasamos la aguja debajo de la segunda cadeneta. Tomamos hebra. Y aquí vamos a deslizar la primera dentro de la que ya teníamos. Pasamos debajo de la siguiente cadeneta. Tomamos hebra y deslizamos. Debajo de la siguiente. Debajo de la siguiente. Y acá debajo de la última. Sacan
y esconden acá como les mostré anteriormente. Completé ya el segundo lateral, así quedó el de este lado, cerrando la pieza, miren cómo se ve. De alto, desde la primera vuelta, 5 centímetros, de ancho en la parte inferior, 12 centímetros, en la parte superior, 5 centímetros. Vamos a realizar ahora la malla. Iniciamos con un nudo deslizado y trabajamos 17 cadenetas. Completé las 17 cadenetas y tienen una medida de 10 centímetros. Contamos después del nudo deslizado: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Aquí no vamos a realizar cadeneta de altura, vamos a trabajar sobre la cadeneta número 16. Entonces giramos y nos ubicamos acá en la parte de atrás donde están las lomitas. Pasamos la aguja debajo de la segunda lomita y realizamos punto bajo. Trabajamos ahora 5 cadenetas: 1, 2, 3, 4 y 5. Siempre para iniciar una vuelta lo van a hacer con 5 cadenetas. Entonces acá vamos a contar 1, 2 y en la tercera lomita van a realizar punto bajo. Realizamos ahora 4 cadenetas: 1, 2, 3 y 4. Miren que en la primera realizamos 5, en la segunda 4 cadenetas. Entonces ahora pasamos debajo de la tercera lomita: 1, 2 y 3. Realizamos aquí punto bajo y realizamos 4 cadenetas: 1, 2, 3 y 4. Pasamos debajo de la tercera, realizamos punto bajo y subimos con 4 cadenetas. Pasamos debajo de la tercera, realizamos 4 cadenetas y acá vamos a hacer la última: 1, 2 y 3. Realizamos punto bajo, cadeneta al aire y acá miren que finalizamos la primera vuelta con 5 bucles: 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a pasar la aguja. De este lado ya tenemos 5 cadenetas. Pasamos en el centro del primer bucle y realizamos punto bajo. Trabajamos 4 cadenetas y pasamos en el centro del siguiente bucle. Subimos 4 cadenetas realizamos acá la última, pasamos en el centro, punto bajo y aquí realizamos 5 cadenetas: 1 que viene siendo punto de altura, 2, 3,
4 y 5. Giramos. Así nos quedó la segunda vuelta. Pasamos ahora en el centro del siguiente bucle. Punto bajo. 4 cadenetas. En el centro del siguiente. Pasamos debajo del último bucle. Realizamos aquí punto bajo. Y hacemos 5 cadenetas. 1, 2, 3, 4 y 5. Giramos la pieza. Finalizamos aquí la vuelta número 3. Y miren, este es todo el proceso. Mari, ¿cómo sé cuántas vueltas debo realizar? Van a tomar el bolso, ubican la cadeneta y deben dar la vuelta del bolso hasta llegar acá. Yo voy a realizar un total de 52 vueltas. Ustedes pueden realizar las vueltas que sean necesarias hasta cubrir toda la bolsa. Completé ya todas las vueltas. Así finalizó la malla. Miren qué bonita. Aquí trabajamos un total de 52. Te muestro cómo las vas a identificar. Vas a contar en forma de zigzag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasta llegar a la número 52. Les muestro cómo debe quedar la malla en la bolsa. Este proceso lo deben hacer antes de continuar el siguiente. Miren que ahí queda unida. Ahora vamos a realizar una vuelta por todo el borde para darle un mejor acabado. Vamos a trabajar los puntos de la siguiente forma. Acá donde están los círculos, en el centro vamos a realizar 2 puntos bajos y donde están las uniones realizamos un punto. Entonces trabajamos 2 puntos bajos, un punto, 2 puntos bajos, un punto. Nos ubicamos acá en el último, tenemos orejita en el ganchillo, realizamos cadeneta al aire, pasamos aquí en el espacio, miren que aquí ya tenemos un punto, realizamos el segundo. Aquí en esta primera cadeneta que se forma, colocamos un marcador. Pasamos la aguja en la unión. Aquí está la primera hebra y en la parte de atrás vemos la segunda, miren ahí. 1 y 2. Pasamos debajo de ellas y realizamos punto bajo. Acá 2 puntos. En el centro, un punto. 2 puntos. Un punto. Así nos debe ir quedando. Vamos a completar el proceso por toda la orilla hasta llegar aquí a esta última unión. Realizamos el punto aquí ya en la última unión. Y acá vamos a trabajar los puntos en la esquina. Vamos a realizar dentro del círculo 2 puntos que pertenecen a este lado. Para darle ya la forma cuadrada, vamos a pasar aquí donde se ven los puntos. Acá dejamos una hebra en la parte de abajo. Realizamos aquí un punto. Este punto va a ser parte de los puntos de este lado. Entonces aquí realizamos cadeneta al aire,
Colocamos aquí un marcador. Este va a ser el primer punto de los 17 que van a ir acá. Pasamos acá los dos puntos correspondientes. Entonces miren cómo queda ya la esquina. Ahora vamos a trabajar acá donde está la unión. Realizamos los dos puntos. Aquí en el punto que está en la esquina, pasamos en el centro, escondemos la hebra y realizamos aquí punto bajo. Cadeneta al aire. Colocamos aquí un marcador. Realizamos aquí dentro del círculo de dos puntos. Miren cómo queda la esquina de este lado. De este marcador a este tenemos 17 puntos. Y acá vamos a seguir ahora el mismo proceso que hicimos del otro lado. Vamos a realizar los últimos puntos ya para hacer el cierre. Aquí tenemos 5 cadenetas. Realizamos los dos primeros puntos y el punto en el centro de la tercera cadeneta. 1, 2 y 3. Pasamos en el centro dejando solamente la primera hebra. Acá en la parte de abajo. Miren. Realizamos aquí punto bajo. Este viene siendo el último punto de este lado. Cadeneta al aire. Y en este espacio vamos a hacer dos puntos. 1 y 2. Acomodamos aquí muy bien. Acá, para hacer el cierre, vamos a realizar el punto que quedaría faltando en la unión. Entonces aquí retiramos el marcador. Colocamos acá en la cadeneta. Sacamos. Y aquí vamos a hacer el cierre pasando la aguja debajo de la primera cadeneta. Llevamos la hebra hacia atrás. Y aquí vamos a formar el punto que queda en la unión entre estos dos espacios. Pasamos en el centro de la última cadeneta y de la lomita que está en la parte de abajo. Miren, aquí tenemos dos puntos. El punto que queda en la unión, los dos puntos de este lado, cadeneta al aire y los puntos correspondientes de este lado. Entonces aquí esta hebra la escondemos debajo de los puntos. Ya finalizamos la malla. Este es el resultado. Aquí trabajé en todo el borde un total de 196 puntos. Realicé de este marcador a este en las esquinas 17 puntos y acá en todo el borde trabajamos 81 puntos. Les voy a dar las medidas finales. De largo tiene 57 centímetros y de ancho 11 centímetros. Vamos a estar realizando otra malla igual a la anterior con la misma cantidad de puntos y las mismas medidas. Miren que yo aquí ya adelanté el proceso. Así se ven las dos mallas. Vamos a realizar el centro del lazo. Comenzamos con un nudo deslizado y trabajamos 5 cadenetas. 1, 2, 3, 4 y 5. Realizamos punto bajo en la parte de atrás
pasando debajo de la segunda lomita. Aquí realizamos el primer punto, debajo de la siguiente. Acá en la última pasamos debajo y realizamos punto bajo. Aquí realizamos la primera vuelta con un total de 4 puntos. Hacemos cadeneta de altura y giramos la pieza. Trabajamos un punto debajo de la segunda cadeneta. Acá en la última, cadeneta al aire y giramos. Vamos a continuar trabajando las vueltas con punto bajo hasta llegar a la vuelta número 14. Completé las 14 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Si necesitas realizarla más larga, continúas trabajando las vueltas de la misma forma. Entonces ahora vamos a realizar el borde con punto bajo. Pasamos la aguja aquí en el mismo punto donde realizamos el último de este lado. Aquí. Acá donde están dos hebras. Realizamos aquí el punto número 13 y el número 14 lo vamos a hacer acá en la primera cadeneta. Este punto hace parte de los puntos de este lado. Entonces ahora vamos a realizar los puntos acá. Pasamos la aguja nuevamente ahí en la misma cadeneta y realizamos el siguiente punto. Miren que ahí en esa esquina se realizaron dos puntos dentro de un mismo punto. Entonces acá trabajamos punto bajo. Y acá en la última cadeneta realizamos dos puntos. 1 y 2. Este segundo punto hace parte de este lado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar 13 puntos y el número 14 lo haremos al momento de hacer el cierre. Pasamos la aguja debajo de la primera cadeneta que está en la parte de arriba. Tomamos la hebra y llevamos hacia atrás. Pasamos la aguja en el centro de la última cadeneta. Tomamos la hebra y llevamos hacia atrás. Acomodamos. Y con esta hemos finalizado ya el centro del lazo. Aquí trabajamos un total de 36 puntos. Realizamos 4 puntos acá en los laterales y de este lado realizamos 14 y 14 puntos. De largo tiene 11 centímetros y medio, de ancho 4 centímetros y medio. Para el centro del lazo vamos a necesitar dos piezas iguales. Aquí ya adelanté la segunda. Y miren que tiene la misma medida. Vamos a estar colocando ahora el broche imantado. Miren que este viene con paticas y con los seguros. Van a tomar la pieza, centran muy bien con la ayuda de una aguja, ubican el centro de los puntos y ahí colocan marcadores para que la postura quede perfecta. Colocan primero el broche más grueso. Acá retiran el seguro y lo vamos a colocar debajo de la primera vuelta, acá en la segunda. Colocan acá el seguro en la parte de atrás. Con la ayuda de una pinza, aprietan muy bien y llevan la patica hacia adelante. La otra acá. Ya tenemos el broche bien ubicado. Vamos a colocar ahora la malla.
Colocamos la primera, la parte izquierda de los puntos debe estar hacia adentro. Miren que esta es la parte derecha. Ubicamos hacia abajo y acá vamos a realizar la costura del lado grueso del broche. Centramos muy bien. Vamos a realizar la costura con una aguja lanera. Retiramos el primer marcador, pasamos debajo. Debajo del siguiente. Esta costura es muy sencilla. Aquí vamos a estar pasando la aguja ahora debajo de la siguiente cadeneta y de la que está enfrente. Aquí dejé esta en la parte de abajo para esconderla debajo de los puntos. Realizamos aquí el último punto. Escondemos la hebra de la parte de abajo y quemamos la puntita. Ya tenemos la costura de la malla lista. Miren que es un proceso sencillo. Vamos ahora a acomodar que la malla de arriba quede debajo de la primera. No se preocupen que esto lo vamos a ir acomodando muy bien ya al finalizar. Aquí vamos a realizar ahora, sacamos un poquito la bolsa. Acá donde está el broche vamos a colocar el centro del lazo. Yo quiero que la costura quede así, bien centradita. Ahí. Entonces miren que tenemos la pieza con la parte derecha hacia arriba. La colocamos de esta forma encima del broche. Miren que acá queda enfrente los puntos que están al revés. Realizamos costura con nylon y aguja. Esta es sencilla. Vamos a centrar muy bien. Aquí ya estoy finalizando el segundo centro. Realicé 2 vueltas. Cortamos la hebra y realizamos aquí 3 nuditos. Escondemos debajo de los puntos. Y con ellas quiero quemamos las punticas restantes. Miren que realizamos las 2 costuras. Ambas quedaron parejas. El proceso es sencillo. Costura ida y vuelta, ida y vuelta. Dejamos de este lado la primera hilera de puntos. Igual acá. Unimos acá las costuras. Centramos muy bien. Así dejamos la primera hacia arriba y aquí la última hacia abajo. Aquí acomodamos muy bien. La costura en la parte de abajo la vamos a realizar en la vuelta número 11. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Miren que van a quedar 10 vueltas libres. Acá ya estoy finalizando el segundo lazo. Acomodamos la malla igual que la anterior y la costura la estamos realizando en la vuelta número 11. También les recomiendo usar una aguja grande para la costura. Las pequeñas son muy incómodas y terminan maltratándonos los dedos. Entonces es mucho más fácil trabajar con una aguja más grande. Ya aquí estoy finalizando la segunda vuelta.
estamos dando dos para reforzar el lazo. Entonces aquí lo que deben de tratar es de que no se note mucho la costura y que esta quede encima de los puntos bajos. Para que el lazo no se les suba, pueden realizar una costura aquí abajo. Ya después quedan organizados muy bien. Vamos a realizar una manigueta tubular tejida de forma espiral con punto deslizado. Tomamos la hebra y vamos a hacer un círculo mágico. Pasamos la aguja debajo de la primera hebra y tomamos la segunda. Aquí giramos, tenemos orejita en el ganchillo, tomamos nuevamente la segunda hebra y pasamos dentro de este. Aquí vamos a completar el punto pasando la aguja nuevamente dentro del círculo. Y miren que tenemos dos orejitas en el ganchillo, pasamos hebra y cerramos el punto. Tenemos aquí el primer punto, pasamos la aguja nuevamente dentro del círculo, tomamos hebra y damos altura. Tenemos dos orejitas, tomamos hebra y cerramos el punto. Pasamos nuevamente y de esta forma vamos a trabajar los puntos hasta llegar al número 10. Completé los 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a cerrar el círculo jalando la hebra corta. Aquí ajustamos muy bien, que quede bien cerradito. Vamos a realizar la primera vuelta pasando la aguja en el centro de la cadeneta, tomando la hebra que está en la parte de atrás. Miren que aquí está la cadeneta, pasamos en el centro y tomamos esta hebra. Pasamos la aguja, tomamos hebra y deslizamos dentro de la orejita que tenemos en el ganchillo. En el centro de la siguiente, deslizamos. Aquí el proceso es sencillo. Vamos a ir girando, pasando la aguja en el centro de la cadeneta, tomando la hebra de arriba. Así nos va quedando la manigueta. Miren que queda redondita, con muy buena estructura. Y está bastante firme. El proceso es sencillo. Trabajamos punto deslizado en el centro de cada cadeneta. Voy a continuar trabajando los puntos de forma espiral hasta llegar al largo de 30 centímetros. Completé el largo de la manigueta. Miren que queda en forma tubular. Es una manigueta con muy buena estructura. Miren que no cede. Los puntos quedan bien tupiditos. Aquí ya llegué a los 30 centímetros. Les voy a dar las medidas. De largo 30 centímetros y de ancho 2 centímetros. Nos ubicamos aquí en el último punto para cerrarlo un poquito y aquí vamos a hacer disminuciones. Pasamos la aguja debajo de la segunda cadeneta, nos saltamos la primera y realizamos punto deslizado. Nos saltamos la primera y realizamos el punto en la segunda. Acá de este lado, en la segunda. Acá. Miren que aquí ya se va cerrando. Cerramos un poquito más y sacamos la hebra. Ajustamos un poquito y esta hebra la vamos a esconder debajo de los puntos con la ayuda de una aguja lanera.
Ya tenemos la manigueta lista, acomodamos muy bien para que no quede torcida y empezamos a ubicar los mosquetones. Acá los voy a colocar de afuera hacia adentro, aquí en la primera vuelta. Vamos a ubicarlos en el bolso, pasamos la argolla debajo de este espacio para que tampoco se baje el lazo. Pasamos ahí y acá. Acá debajo de los puntos. Listo, miren, así deben quedar para que el lazo tampoco se baje. Ya finalizamos todo el proceso de la bolsa. Este es el resultado. Miren qué bonita. Es una bolsa con muy buenos detalles, con un acabado excelente. Miren qué bonita, como queda en la parte de atrás, la base, por dentro. Miren que es una bolsa con muy buen espacio. Podemos guardar nuestro teléfono y muchas cositas más y aún queda espacio. Acá ubiqué la plaquita. Ustedes la pueden colocar donde más les guste. La bolsa quedó pesando 580 gramos. Ese es todo el material que me gasté en el proceso. En la descripción del video les voy a dejar todos los detalles. De alto, en los lados, finalizó con 20 centímetros y medio. De alto con la manigueta, 32 centímetros. De ancho en la parte superior, 24 centímetros. En el centro, finalizó con 30 centímetros. Y en la base, 25 centímetros. Hemos llegado al final de la clase. Gracias por acompañarme hasta aquí. Espero que hayas disfrutado todo el proceso y que lo pongas en práctica. Si es así, no olvides dejarme manito arriba y realizar un comentario como muestra de agradecimiento. Nos vemos en un próximo tutorial. Dios los bendiga. Chao.